Buenos días, dormilón, ¿has estado durmiendo mucho?, dijo y lo saludó con una sonrisa. Toby lentamente miró el reloj y se dio cuenta de que eran las 12:40 p.m., quería desayunar, pero hacía frío, me iba a despertar, pero sentí que necesitaba dormir, dijo y la expresión de la mujer pasó de feliz a preocupada, porque su hijo se resistió a responder a ella. ¿Estás bien? Toby bruscamente tropezó y se sentó junto a su padre. Sentía como si estuviera en reposo, y no tenía control sobre sus acciones. Veía todo lo que hizo, pero no parecía. No me toques, muchacho, gritó el hombre. Su madre se puso de pie enojada. Esta es la última cosa que necesitamos, gritó con una mirada de desprecio a su esposo. Pasaron los días, y las cosas continuaron mal. Connie pasó la mayor parte de su tiempo limpiando la casa, y su desagradable marido pasó la mayor parte de su tiempo desordenando a su alrededor. Era lo que solía ser antes del accidente. Toby nunca salió de su habitación. Se sentaba junto a su cama, y temblaba. Su mente se preguntaba, pero sus pensamientos lo contradecían. Se paseaba alrededor de su pequeña habitación como un animal enjaulado, o miraba por la ventana. Continuó el ciclo insalubre. Connie siguió siendo empujado por su marido, era demasiado sumisa a él, y Toby se quedó en su habitación. Antes de que pudiera pensar dos veces, empezaba a masticar sus manos, rasgando la carne de sus dedos. Él roía sus manos hasta que sangraran. Cuando su madre lo vio, ella reaccionó horriblemente. Corrió escaleras abajo y agarró una venda, envolviendo sus manos en ella. Exigió que no fuera a dejarlo solo desde entonces. Él se aisló tanto que llegó a odiar estar en contacto con otros. Su memoria decreció también. Empezó con faltas de memoria de minutos, horas, días, y así sucesivamente. Comenzaba diciendo tonterías, de cosas que no tienen relación a las conversaciones que tenía. Veía tiburones en su fregadero mientras lavaba los platos, oía grillos en su cabecera y veía fantasmas fuera de su ventana del dormitorio. Todas estas tonterías lo llevaron al psiquiatra. Su madre se preocupó demasiado por su salud mental, ella decidió que sería bueno para él para hablar con un profesional acerca de lo que estaba sintiendo. Connie y Toby entraron en el edificio, sosteniendo su mano y guiándolo. Ella lo acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con la señora que estaba sentada detrás de él. ¿Mrs. Rogers?, preguntó la señora. Soy yo, Connie asintió, estamos aquí para ver a la doctora Oliver, estoy aquí con Toby Rogers. Sí, por aquí. La señora se puso de pie y les llevaron hacia abajo un largo pasillo. Toby miró la obra de arte enmarcada por los pasillos en sintonía con el sonido de los tacones de la señora en el piso de madera dura. Ella abrió la puerta a una habitación con una mesa y dos sillas. Si podemos conseguir que se siente aquí por unos minutos, voy a conseguir al médico. Ella sonrió y abrió la puerta. Toby tropezó en la habitación y se sentó al lado de la mesa. Miró a su madre y la señora antes de cerrar la puerta lentamente detrás de ellos. Miró alrededor de la habitación antes de que él levantó sus manos fuertemente vendados y comenzó a morder a los vendajes para desenvolver sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y una mujer joven con un vestido manchado blanco y negro y el pelo rubio claro intervino, sosteniendo un portapapeles y un bolígrafo. ¿Toby?, preguntó con una sonrisa. Toby la miró y asintió con la cabeza. Encantado de conocerte, Toby, mi nombre es Oliver. Ella puso su mano para que la saludara, pero vacilante la apartó cuando notó sus manos vendadas. Oh, sonrió nerviosamente antes de aclararse la garganta y sentado en la silla a la mesa frente a él. Así que voy a hacerle algunas preguntas, trata de responder a continuación, lo más honestamente posible, ¿de acuerdo? Puso su clip de tabla hacia abajo sobre la mesa. Toby asintió lentamente y levantó las manos restringidas en su regazo. ¿Cuántos años tienes, Toby? 17, respondió en voz baja. Ella escribió que en el papel que se recorta en el portapapeles. ¿Cuál es su nombre completo? Toby Erin Rogers. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 28 de abril, ¿quiénes son parte de su familia? Toby se detuvo por un minuto antes de contestar la pregunta. Mi mamá, mi papá, y. Se detuvo. Mi hermana. Escuché lo de tu hermana, querido, lo siento mucho. Su expresión se desvaneció en una mirada triste, lleno de compasión. Toby asintió con la cabeza. ¿Recuerdas algo del accidente, Toby? Toby apartó la mirada de ella. Su mente se quedó en blanco por un momento. Bajó la mirada hacia su regazo, y en los alrededores, oyó un zumbido tenue. Sus ojos se agrandaron y se congelaron en su lugar. ¿Toby?, preguntó el consejero. Toby, ¿me estás escuchando?
Toby sintió un escalofrío por la espalda hasta que se congeló de nuevo y lentamente miró a la pequeña ventana. Se quedó mirando, los ojos como platos, el sonido cada vez más fuerte hasta que de pronto la voz fuerte del consejero rompió su trance. «Toby». Ella gritó. Toby saltó y cayó del lado de la silla y una copia de seguridad en la esquina. La doctora Oliver sujetó fuerte su portapapeles. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. Toby la miró a los ojos, su respiración era rápida. Esa noche Toby se sentó en la cama. Sus ojos estaban aturdidos mientras miraba hacia el techo. Podía sentir que empezaba a quedarse dormido, cuando escuchó la dispersión de los pasos hacia abajo su pasillo. Se sentó y miró hacia la puerta de par en par. No había luz, todo estaba iluminado por el resplandor azul luminiscente de la luna por la ventana, dejando una luz fría. Se puso de pie y lentamente se dirigió hacia la puerta, cuando de repente la puerta, que antes estaba abierta, se estrelló en su cara. Él abrió la boca y cayó. Cuando cayó al suelo, empezó a respirar pesadamente, con los ojos bien abiertos. Esperó unos segundos antes de volver a estar arriba en pie. Él extendió la mano y agarró el pomo de la puerta fría con la mano vendada. Miró hacia el pasillo oscuro y salió de puntillas de la habitación. La ventana al final del pasillo iluminó la oscuridad con la luz de la luna, él caminó hacia abajo. Podía oír los pasos a su alrededor y una risa leve, sonaba como que un niño había quedado delante de él, riendo y corriendo. El pasillo era mucho más largo que lo que se había acordado. Parecía interminable, como el viaje a casa desde el hospital. Oyó un crujido la puerta delante de él. «¡Mamá!», gritó con voz temblorosa. De repente la puerta se cerró detrás de él, y él dio un salto y se dio la vuelta. Detrás de él, oyó un largo gemido espeluznante detrás de él, que sonaba justo en su oído. Se dio la vuelta tan rápido como pudo y de repente quedó cara a cara con nada más que su hermana muerta. Sus ojos en blanco opaco, su piel pálida, y el lado derecho de su mandíbula colgando solo por el tejido y músculo, tenía un cristal que sobresalía de su frente y la sangre goteaba por su cara, su pelo rubio estaba amarrado en una cola de caballo como siempre, vestía una camiseta gris y pantalones cortos de atleta sucios y manchados de sangre. Sus piernas se doblaban en formas en las que no deberían estar. Se veía igual como cuando había sucedido el accidente. Se puso de pie, a solo unos centímetros de la cara de Toby. Toby gritó y cayó hacia atrás. Él empezó a gatear hacia atrás lejos de ella, no fue capaz de romper el contacto visual con sus ojos muertos. Se arrastró hacia atrás. Se detuvo por un segundo. Todo era silencio absoluto, excepto por su pesada respiración y su llanto. Poco a poco alzó la mirada para encontrarse con la cara en blanco de una figura alta y oscura que se alzaba por encima de él. Detrás de la masa oscura de altura había filas de niños, que eran más o menos de 3 a 10 años, con los ojos completamente negros y oscuros de un fluido negro escapando de las cuencas de sus ojos. Él gritó y se puso de pie lo más rápido. Él cayó. Trató de gritar, pero no podía hacer un sonido. Él resopló fuera, antes de que todo se volviera negro. Comenzó a reír tan fuerte que tuvo que jadear para respirar. Su padre se dio la vuelta bruscamente antes de sentir una fuerza bruta empujarlo al suelo. Él gruñó. «¿Cómo?». Miró al chico que estaba a su lado, agarrando el cuchillo de cocina en la mano. «Toby, ¿qué estás haciendo?». Fue a buscar un cuchillo y lo puso delante de él en forma de defensa propia, pero Toby estaba encima de él. Él lo agarró del cuello, pero su padre se le acercó y le cerró la mano agarrándole la muñeca. «¡Alto! Suéltame, qué pequeño cabrón», gritó, y con la otra mano tiró un punzón hacia el hombro de Toby, pero él no se detuvo. En la expresión de los ojos de Toby se veía que no estaba cuerdo. Parecía como si un demonio se había apoderado de él. Él gritó y iba a apuñalar a su padre en el pecho, pero él lo bloqueó y agarró su muñeca una vez más. Fue a empujarlo hacia atrás, pero Toby puso su pie frente a él y aterrizó un duro golpe directo a su cara. Su padre retrocedió, pero Toby regresó y clavó el cuchillo directamente en su hombro. Su padre dejó escapar un fuerte grito y fue a sacar el cuchillo, pero antes de poder hacerlo, Toby lanzó su puño derecho en su cara. Él comenzó a golpear con los puños en la cabeza de su padre, riendo a carcajadas. Agarró el cuchillo y lo arrancó de su hombro. Él clavó profundamente el cuchillo en el pecho de su padre y lo apuñaló varias veces en el torso, la sangre se derramaba y lo salpicó por todas partes. No se detuvo hasta que el cuerpo de su padre se quedó inmóvil. Tiró el cuchillo a un lado y se inclinó sobre su cuerpo, tosiendo y jadeando.
Miró a su padre destrozado en la cara y se sentó nervioso, hasta que un grito rompió el silencio. Miró a ver a su madre de pie a unos metros de distancia, cubriendo su boca, con lágrimas en los ojos. Toby, ella gritó, ¿por qué hiciste esto? Exclamó. ¿Por qué? Gritó. Toby se puso de pie y comenzó a alejarse del cuerpo ensangrentado de su padre. Él comenzó a retirarse de la cocina. Se miró las vendas empapadas de sangre en sus manos y miró a su madre por última vez antes de que él se volviera y salió corriendo de la casa. Corrió hacia el garaje y golpeó su mano contra el panel de control en la pared y pulsó el botón para abrir la puerta del garaje. Antes de que él se fuera se quedó con 2 hachas de su padre que había estado colgando en el estante de herramientas sobre una mesa llena de frascos, lleno hasta el borde con viejos clavos oxidados y tornillos. Una de las hachas era nueva, tenía un mango de color naranja brillante y una hoja brillante, la otra era vieja con un mango de madera y hoja roma antigua. Tomó ambos y miró la mesa y sus ojos se encontraron con una caja de cerillas, y debajo de la mesa había un tanque de gasolina de color rojo. Él llevó las 2 hachas en su mano y agarró los fósforos y gasolina antes de salir corriendo del garaje, por el camino y en la misma calle. Al acercarse a la luz de la calle que él podía ver su propia ventana de la habitación, oyó las sirenas de policía a la distancia. Se dio la vuelta y las luces rojas y azules entraron corriendo por la calle. Toby se detuvo un segundo, antes de que él abrió la tapa del depósito de gasolina y salió corriendo por la calle, derramó gasolina sobre la calle, y se volvió a correr hacia los árboles. Sacó un fósforo. Él la golpeó contra la caja e inmediatamente cuando este se prendió lo dejó caer. En un instante, las llamas estallaron a su alrededor. El fuego estaba en los árboles y arbustos a su alrededor y antes de darse cuenta, estaba rodeado por el fuego. Las siluetas de los coches de policía no eran visibles a través de las llamas, mientras retrocedía hacia el bosque a su alrededor, miró a su alrededor, pero su visión era borrosa, su corazón latía con fuerza y cerró los ojos por un momento. Esto fue todo. Este fue el fin. Toby sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos y miró a ver una gran mano blanca con dedos huesudos largos que descansaban sobre su hombro. Siguió el brazo hasta ver a una oscura figura imponente. Parecía estar vestido con un traje negro oscuro, y su rostro estaba completamente en blanco. Toby tenía su visión borrosa y estaba rodeado por el sonido de zumbido en los oídos. Todo se quedó en blanco. Eso fue todo. Ese fue el final. Así fue como Toby Rogers murió, pero así fue también como Tixie Toby nació. Unas semanas después Connie se sentó en la cocina de su hermana. Su hermana, Lori, se sentó a beber una taza de café. Hace unas 3 semanas, Connie perdió a su marido y su hijo, y unas semanas antes, ella perdió a su hija en un accidente de coche. Desde entonces se fue a vivir con su hermana. En la televisión el periodista empezó a introducir el nuevo titular. Tenemos noticias de última hora. Ayer por la noche se ha producido un asesinato. Las víctimas, 4 niños que habían estado acampando en el bosque anoche. Los niños habían sido apuñalados. Los investigadores han descubierto un arma en la escena del crimen que parece ser una vieja hacha de filo embotado. Los investigadores han sacado el nombre de un posible sospechoso, Toby Rogers, un niño de 17 años que hace unas semanas había apuñalado a su padre y trató de cubrir su escape mediante la creación de un incendio en las calles y la zona de bosque alrededor del barrio. Aunque habían creído que el niño había muerto en el incendio, los investigadores sospechan que Rogers todavía está vivo, debido al hecho de que su cuerpo no había sido encontrado. Espero que les haya gustado el creep y si tienen alguna sugerencia déjenla en los comentarios, denle a like si le gustó y suscríbanse.